Bien, señores, gracias por continuar con nosotros y vamos a conversar con el diputado Eddie Montaz de la provincia de San Cristóbal, del Partido de la Liberación Dominicana, para echarle una ojeada al Congreso, al país y a la provincia. Claro. Bienvenido, Montaz. Bueno, buenos días. Y justamente hablábamos de fuera del aire aquí de San Cristóbal un poco. Sí, ¿Cómo está claro. la provincia, su situación de higiene, de conducta? Bueno, primero buenos días, agradecerle la invitación a ustedes que son catedráticos de la comunicación dominicana y tienen una enorme responsabilidad y así lo han hecho durante el tiempo, con el fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país y la democracia. Y agradecerle también a esta gran, enorme audiencia que mami me dijo, te estoy chequeando temprano, mijo. Te están vigilando. Me está A ver si vigilando, mete la pata, me está muchacho. vigilando temprano y había anunciado que era a las 7 de la mañana y me está escribiendo a qué hora es, a qué ¿A qué hora es. es qué? Pero bueno, Bueno, dile, hay que decirle a tu madre que se beba otro café. sí. No, y ella es buena en eso. A ella no hay que empujarla mucho. No empujarla mucho. Miren, sobre esa situación de San Cristóbal y el tema del que comentábamos fuera del aire, del tema de la limpieza, creo que debemos hacer enorme esfuerzo, pero es como usted decía ahorita, la ciudad más limpia no es la que más se recoge, sino la que menos se ensucia. Así es. Y yo creo que como ciudadanos de San Cristóbal debemos de repensar este tema, pero sobre todo las autoridades debemos de abocarnos a emitir políticas públicas, políticas comunicacionales donde la gente entienda este tema. No solamente es la recogida de la basura, sino que también nosotros como ciudadanía apliquemos esa realidad. Montaz. Porque usted me decía ahorita que a veces, para el que siempre está limpio, a veces ver algo sucio hasta lo desconcentra. No, si yo estoy conversando con alguien y hay una basura, si no la recoges no me puedo concentrar. Tú tienes que hacer el Pero San hábito. Cristóbal tiene, tengo de la entendido higiene. ahora mismo que el vertedero que ustedes tienen a cielo abierto también, todavía. Sí, todavía sigue a cielo abierto. Ingenio Nuevo, En ¿verdad? la comunidad de Ingenio Nuevo. El alcalde los otros días conversó con nosotros con esto, pero quería conectar esto que dices sobre las políticas públicas. Dice que a veces las cosas no son solo hacerlas, sino las señales que se mandan desde los poderes públicos sobre la política. Y queríamos entonces evaluar el Congreso. El Congreso ha estado metido en una serie de situaciones que no le generan la mejor imagen frente al país, como parte de una generación nueva que ha llegado al Congreso allí. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de cómo mejorar el Congreso? Porque la verdad que las últimas actuaciones han sido como para uno meterse abajo la mesa, ¿verdad? Y en este caso, porque antes a los diputados se le atribuía como más capacidad de generar desaguisados, pero esta vez se han generado desde el propio Los Senado. palmos se los llevó el Exacto. Senado. Mire, Los desaciertos se los llevó el Senado. me resulta importantísima esta pregunta, sobre todo la importancia que son los congresos de los países para el fortalecimiento de la democracia como primer poder del Estado. En este primer año que tengo en el Congreso, que tengo el honor de representar San Cristóbal, para mí ha sido una extraordinaria experiencia. Yo era de los que pensaba, probablemente como una gran parte de la población, que los diputados eran unos vagos y que en el Congreso no se trabajaba. Pero realmente en el Congreso de la República Dominicana, independientemente de que yo tenga colegas que no me enorgullecen, porque así como sucede con la sociedad, también sucede con nosotros, también en el Congreso de la República Dominicana la mayoría está comprometida con esta sociedad y hacer avanzar esta sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, que usted me planteaba que qué hacer para mejorar. Dos factores determinantes desde mi punto de vista. El primero, la responsabilidad de los partidos políticos de llevar en sus boletas electorales a personas con capacidad y personas con compromiso y formación. Y en segundo lugar, estamos en una democracia representativa. Al final, nosotros tenemos el producto de lo que la gente vota. Por tanto, más que este tema de los partidos de saber seleccionar cuáles serán sus representantes en el Congreso de la República Dominicana, también es hacerle un llamado a esa ciudadanía para que en un contexto o en un próximo contexto electoral trate de elegir personas por las que ellos entiendan que son realmente las que tienen las condiciones para representarlos.
Hay otro aspecto también que me he dado cuenta este primer año, por lo pintoresco que han sido a veces ciertas cosas que son las que provocan estos enormes desaciertos, pero también los congresos de todos los países es esto, los congresos independientemente del nivel, porque con empleados, me gusta hablar mucho con empleados de ahí dentro que tienen muchos años, me gusta también conversar con diputados que tienen larga data ahí, porque al final para mí esto es una escuela. Ellos también nos dicen que el nivel de los diputados ha bajado mucho, que en épocas anteriores hemos tenido diputados con un nivel mucho mayor y yo creo que debemos de preocuparnos, no solamente los partidos políticos, sino también la sociedad por elegir esos representantes que en gran medida tienen formación o en el caso particular son personas que están comprometidas con el país para no llevarnos Pero no ha habido cierta displicencia, podríamos decir, por parte de los propios partidos y de los líderes de esos partidos políticos, que ven esos desaguisados y esos desaciertos que hacen algunos legisladores y pasan como si nada, y esos líderes políticos y esos partidos ni siquiera le llaman la atención. Yo creo que ha habido, y ahí el sistema de partidos, sobre todo los partidos tradicionales, en el que incluyo el mío, deberían hacer un mea culpa por los regímenes de consecuencia ante esas faltas. Y a mí me parece súper interesante este tema, porque resulta que no estamos viendo hacia dónde va conducido el sistema de partidos. Acabo de medir San Cristóbal, por ejemplo, y el 67% de la aprobación joven, mi generación, bueno, yo creo que le subí un chin más, 5 años más, 40 años hacia abajo, no creen partidos políticos. Y si no creen partidos, el 67%. Y si no creen partidos políticos, no creen sus dirigentes, porque don Juan bien lo decía, los partidos son sus dirigentes. Y yo creo que ese liderazgo tradicional, que es el responsable de sostener ese sistema de partidos que en gran medida fortalece esa democracia, fortalece esa institucionalidad, tiene la enorme responsabilidad de ver qué hacemos en función al futuro, porque la sociedad en un contexto así, y tenemos modelos de Latinoamérica que lo podemos ver, pare fácilmente un Mesías. Montaz, en un momento hubo aquí un movimiento de jóvenes, interesante, porque eran de diferentes partidos y se unieron, se reunían y discutían algunos aspectos comunes, no importa de qué partido, y cada uno lo impulsaba dentro de su partido. Yo he observado que muchos jóvenes, como por ejemplo como en tu caso, llegan al Congreso, tienen ideas renovadoras, pero que de pronto se hacen medios conservadores una vez se insertan en la estructura. Yo no sé si es que se convencen allí que ellos no tienen razón y que los argumentos no son válidos para explicarlo, no sé si que el sistema tiene su magia y te envuelve y te involucra. ¿Cuál es la dinámica que se da con el sector joven en el Congreso cuando llegas allí? Que de hecho yo creo que este es el Congreso que más jóvenes ha tenido en los últimos tiempos. Miren, si la primera pregunta fue interesante, esta a mí me impacta muchísimo más. Y precisamente conversaba en estos días con Omar, antes de ayer, en la Comisión de Industria y Comercio que somos miembros y varios jóvenes que estamos ahí, y salió a relucir esta pregunta sobre esta inquietud, sobre esta realidad que no nos enorgullece a muchos de nosotros, sobre acciones que cometen estos colegas en gran medida que no son parte de esta generación. Y comentábamos que independientemente de que fuéramos de partidos adversos, de partidos políticos adversos uno del otro, la dinámica que existe dentro del Congreso es que hasta comemos juntos nosotros. O sea, fácilmente van al comedor y encuentran a José Horacio, a mí, a Rogelio Genao Hijo, a Víctor Fadula, a Carlos Amarante, a Charles Canaán, a Julián, al Boli, en una misma mesa sin importar los partidos políticos. Y yo creo que esa dinámica que usted decía de cómo es el juego ahí dentro de los partidos, independientemente de las diferencias ideológicas que tengamos, yo creo que esta generación que ha ingresado al Congreso de la República Dominicana realmente tiene esa capacidad de cohesión. Pero yo le comentaba a ellos que más que esto, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por quedar bien, porque la sociedad nos dio una oportunidad, como dice Geraldino,
a que una nueva generación ingresara al Congreso de la República Dominicana, y el hecho de nosotros quedar bien durante este periodo es lo que va a provocar que le abramos la puerta a otros jóvenes que quieran ingresar. Porque en el caso particular de que no, al término de este periodo, la sociedad, la población no nos valore como en principio nos los hizo para votar por nosotros, si eso no sucedería, entonces la población lo que va a decir, apostar a los jóvenes es apostar al fracaso. Y siempre comentamos precisamente sobre este tema, y con el tema de esas ideas que a veces al llegar al Congreso que en principio se imponen o se venden en una campaña. Yo creo que independientemente de todo, cuando analizamos el contexto general y no tratamos de ver las cosas de particulares, creo que los jóvenes en el Congreso hemos sido coherentes, pero sobre todo que estamos conscientes que gobernar no es fácil. O sea, gobernar es tomar decisiones que probablemente la población en un momento no las entienda, aunque después no ponga la mano en el hombro y no las valore. Por ejemplo, yo creo que hacia ahí debemos ir. Uno de los temas más controversiales ha sido lo del Código Penal. ¿Qué? Y que todavía sigue dando tumbo. Ahora, ayer lo último que introdujeron fue lo de la pela, la correa y la pela. Es decir, ¿no discuten ustedes algunos temas, por ejemplo, en las diferentes comisiones que están poder impulsar ciertos valores, ciertos criterios, aunque sean de partidos diferentes? Sí, eso lo hemos comentado. En mi caso particular, yo que soy progresista, o sea, me considero una persona de avance, de avanzada, con ideas progresistas de avanzada, lo hemos comentado, independientemente de posturas conservadoras que tienen algunos de ellos, y lo que hemos tratado es de convencer mediante las ideas ese cambio de esas posturas que ellos tengan. Pero sí, con este código, y quiero decir una información que leí precisamente esta mañana en uno de los grupos, porque aunque no soy miembro de la comisión bicameral que estudia ese nuevo Código Penal que necesitamos en la República Dominicana, le pude leer esta mañana que ya se firmó el informe final de este tema, aunque yo tenga puntos que no esté de acuerdo con esa situación, pero de las sociedades en sentido general. Se trata de avanzar, nunca como sociedad nos vamos a poner de acuerdo en el todo. Lo que tenemos de tratar es de buscar los mecanismos de ser mejor que ayer y seguir avanzando en lo adelante. Eddie, el partido de ustedes ha dicho, lo dijeron aquí en una entrevista que le hicimos, que no va a seguir aprobando préstamos. Sin embargo, antes de ayer aprobaron 200 millones de dólares más. Y cada vez que llega un préstamo aprobado. Y parece que ustedes, lo del PLD y lo de los partidos de oposición, nada más se oponen hasta que no llegan. Pero cuando llegan, los préstamos pasan como agua corriente de un río. No, miren, primero hay que entender que el partido de gobierno tiene mayoría en el Congreso. Tiene mayoría, 96 diputados prácticamente. El Partido de la Liberación Dominicana, la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, como en efecto ha sucedido, nosotros no hemos opuesto a los préstamos, porque yo tengo un criterio muy personal del tema. Yo tengo préstamos en el banco. Probablemente el común de la sociedad tiene préstamos en el banco. Porque tampoco a mí me gusta ser responsable y no satanizar ese tema. Ahora, ¿para qué lo estamos cogiendo? Ese es el problema. Con una inversión pública a lo que va de la fecha, que ronda los 35% de lo que nos dijeron este año que se iba a ejecutar, y sabemos la importancia que tiene la inversión pública para el fortalecimiento y la productividad de un país, sobre todo en un contexto de crisis. Lo que hemos visto, además, de que probablemente cerca de 5.000 millones de dólares de esos que ya hemos cogido no se han gastado, y a la fecha, estaba calculando con varios técnicos, y a la fecha la República Dominicana debe de ese dinero no gastado cerca de 3.000 millones de pesos en intereses sin tener que gastar, y eso nos parece a nosotros injusto en este contexto. Entonces, la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, más que oponerse al todo, lo que quiere es saber en qué es que se están ejecutando, porque si no se han gastado ya esos que el Congreso de la República Dominicana aprobó, ¿por qué seguir cogiendo préstamos? Sí, alegan que eso es para fortalecer la reserva monetaria.
Bueno, fortalecerla es probable, pero vamos a los supermercados y los precios de la comida siguen altos. Vamos Bueno, a... hoy mismo el informe del Banco Central Claro. dice que la canasta familiar ya está en 39,000 pesos. Pero lo preocupante es que en un año ha subido en más de 9,000 pesos. Publicada precisamente por ellos. Vemos los niveles de desempleo de recuperación de prepandemia que ronda, publicado por el Banco Central, sobre los 200,000 empleos. Y lo grave de ese tema es que 3 de cada 4 son mujeres. Y sabemos la realidad de la República Dominicana con las familias monoparentales. Entonces, cuando nosotros vemos que eso que se toma prestado desde el Congreso no se siente en la gente, entonces es preocupante. Entonces, ¿estamos pagando cuánto mensual de interés? No mensual, porque nosotros prorrateamos un ¿Cómo cálculo. es que lo estamos pagando? Prorrateamos un cálculo más o menos de 3,000 millones de pesos a la fecha de intereses por esos 5,000 millones de dólares que se han cogido prestado y no se han gastado. 13,000 millones. Eddie, el gobierno ha anunciado que iba a hacer una reformulación del presupuesto atendiendo a que se descartó la reforma fiscal. Y el propio Partido de la Liberación Dominicana le ha pedido entonces al gobierno que diga cómo va a solucionar el problema. ¿Han recibido ustedes en el Congreso alguna adenda al proyecto de presupuesto que presentó el gobierno? Mire, quiero bien comunicarle a toda la población y a ustedes aquí que formo parte de la comisión bicameral que va a estudiar estos presupuestos al 2022. Ayer se produjo la primera reunión de la comisión bicameral que es presidida por el colega Bertico Santana. Y en esa comisión hubo un buen ánimo, pero no llegó ese presupuesto reformulado. ¿Cuándo debe estar aprobado? Bueno, se supone que debe de ser para empezarse a ejecutar en enero y los congresos tienen un tramo todavía de 1, 2, 3 semanas para poder hacerlo, pero yo lo que creo es que... es el mes, este mes. Claro. Yo creo que este mes. Claro. Entonces la comisión bicameral está contra el tiempo. Estamos contra el tiempo, pero al final, ¿qué vamos a aprobar si no sabemos lo que nos están reformulando? Entonces el proceso de discusión debe iniciar primero por la discusión de la metodología, de cómo vamos a hacer esto, que ayer se discutió. En segundo lugar, sobre todo porque cuando llegue ese presupuesto reformulado debemos de invitar a esos actores determinantes, ministro de Hacienda, ahora, director de presupuesto, para ver la realidad, pero si no ha llegado, pero realmente ¿qué vamos a hacer? Cuando uno mira el monto del presupuesto presentado por el gobierno de 1,100,000,000, creo que 46,000 millones, es un monto bastante parecido al que se está ejecutando el 2021. Incluso creo que tal vez un poquitín menos. El de actual es cerca de 1,025,000. Exacto. Es decir, que parecería que el gobierno planteó su proyecto en base a los ingresos que tenía, la misma realidad que estaba manejando. Y hasta donde uno tiene entendido por las propias informaciones oficiales, los ingresos al gobierno le han mejorado en función de lo que había proyectado. A veces por las mismas razones de los altos precios a nivel internacional, por ejemplo, han mejorado aduanas, han mejorado los ingresos de asuntos. ¿Necesitaría el gobierno reformular el presupuesto desde el punto de vista de los ingresos? Yo creo que si no sometió el tema de la reforma, como bien ellos lo han planteado, prefiero esperar el tema, la introducción oficial de ese tema, porque he escuchado y he leído que ellos piensan reformular. Pero más que eso, hay un tema interesante dentro de ese proyecto de presupuesto del 2022, que son 46,000 millones de pesos por ingresos por venta de activos, que el presupuesto no lo tiene detallado. Eso generó un debate. Recuerdo que, y le agradezco a don Geraldino por las recomendaciones que me diera, debo decirlo públicamente, que es una de mis consultas gratuitas que tengo, porque se generó un debate por la venta de activos de la empresa hidroeléctrica sobre ese tema, donde el director del presupuesto a unos periodistas le había comentado, y gracias a Dios y para San Cristóbal, que genera un enorme valor agregado esta empresa para nosotros, que por demás es la más productiva desde mi punto de vista, desde el sector público, entonces no se ha aclarado. Con ese tema de la reformulación, como bien usted dice, don Percio, vamos a esperar.
Yo tengo ciertas ¿Cuándo es la consideraciones. próxima reunión? La próxima reunión el próximo miércoles. Yo espero que el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, entonces ya llegue ese proyecto y yo me comprometo a venir aquí con ustedes para explicar. Gracias. Edwin Montaz, diputado de la República de la provincia de San Cristóbal, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Señoras y señores, así terminamos esta semana. Hoy viernes, feliz fin de semana. Nos vemos a partir del próximo lunes.